Hola, hola, bienvenidos a un episodio más de Sanar es Chido. Estoy acá con una colega y amiga muy querida, Ros. Preséntate con nosotros y con el Hola público. Magda, pues ya he estado acá, pero es la primera vez que colaboramos juntas Sí. y estoy muy contenta y además con un tema que me parece que para las dos es importante. Es un tema que, como dices, es interesante y importante para ambas porque somos mamás, ¿no? Además de ser terapeutas en CAPAC, pues tenemos hijos y un poco también hablaremos desde nuestra experiencia, no solamente profesional, sino personal, ¿no? Como ejerciendo el rol de la maternidad. Claro, ¿no? Y como estas complejidades que se van presentando a partir de que te vuelves mamá, ¿no? Que no es, pues sí, que va generando demasiados cambios que a veces socialmente no se miran, ¿no? Como que es, sí, pues ya vas a ser mamá, pues ya, ¿no? Nada más. Sí, por ejemplo, ahora ya se hacen mucho campañas de salud física, ¿no? De las mamás. Sí. Y después del parto y etcétera. Sin embargo, la salud mental es un tema como tabú, como pues pareciera que como si las hormonas te protegen y todo está bien, ¿no? Ajá, claro. Lo cual pues no, sabemos que no es del todo cierto, tiene un poco de cierto, pero en general, sobre todo ahora en la vida moderna, pues es difícil a veces tener como ese equilibrio, ¿no? Sí, y sobre todo porque se atribuye, bueno, yo es lo que miro generalmente en mi entorno y también con las consultantes que son mamás, ¿no? Como esta parte de que se asume que simplemente por el hecho de saber que vas a ser mamá o que ya tienes a tu bebé, pues ya estás feliz, ¿no? O sea, que no tienes ninguna preocupación o que a lo mejor no tienes miedo o cuestiones así, ¿no? Sino como, sí, pues como ya voy a ser mamá, todo es felicidad, ¿no? Todo. Sí, es un momento de luz y felicidad. Ajá, exactamente. Bueno, a mí me gustaría, para empezar, que nos cuentes qué edad tiene tu hijo, como un poquito acerca de tu historia de cómo Sí. fuiste mamá. Pues fue una historia medio complicada. Yo yo me sentía muy joven, casi adolescente cuando tuve a mi hijo, pero no era adolescente. Tenía 22 años, iba a cumplir 23. Pero sí fue en una circunstancia complicada porque su papá había fallecido. Yo me enteré que estaba embarazada a la semana de que su papá falleció, ¿no? Okay. Entonces fue como, y previo a esto, ¿no? Antes de que su papá falleciera y tuviera el accidente y así, él y yo sí habíamos pensado como en tener hijos, pero yo sí recuerdo darle largas, ¿no? Era como de, pero ahorita estamos muy jóvenes, Como planearlo para después, ¿no? Yo le decía, pues ya cuando yo tenga como unos 28, 30 años, yo creo que va a ser una buena edad, ¿no? Él sí como que tenía más intenciones de ser papá más pronto, pero pues yo le decía esto, ¿no? Como mis argumentos de somos jóvenes, hay que disfrutar y hacer. Y entonces él como que decía, bueno, ¿no? O sea, como que tampoco era que insistiera tanto. Entonces sí fue como muy sorpresivo entre la circunstancia de su papá, pero también como el decir, pues ahora ya voy a ser mamá, ¿no? Y un poco sin planearlo. Y además viviendo el duelo, ¿no? Ajá, no, que en ese momento ni siquiera noté que estaba en duelo. O sea, era como desconexión total, ¿no? O sea, yo sabía que se había muerto su papá, que ya no estaba, y eran un montón de cambios, ¿no? Porque también fue mudarme, o sea, fueron muchos cambios en muy poco tiempo, ¿no? Entonces, pues ya cuando pues ya me entero que estoy embarazada, sí me acuerdo haberme sentido como adolescente, así de, ¿y ahora qué voy a hacer, no? Casi, ¿cómo le voy a decir a mis papás que estoy embarazada, no? Pero he de decir que sí lo recibí con mucho, o sea, sí me dio alegría. O sea, en ese momento no pensé como en alguna otra opción, nunca se me ocurrió como a lo mejor interrumpir el embarazo o algo así, ¿no? O sea, como que fue, bueno, pues ya estoy embarazada, pues ya, ¿no? Ahorita mi hijo tiene 15 años y pues sí ha sido todo un viaje, ¿no? Ahorita ya soy como más consciente de todo lo que me pasó al inicio, ¿no? Como
desde el embarazo, el posparto, y creo que los primeros 3 años de vida de mi hijo fueron complicados para mí. Pero justo hablando como de estos temas de salud mental, pues a veces yo sentía mucha culpa por sentirme como desconectada. Ajá. Emocionalmente, ¿no? Yo sí me acuerdo que cuando nació mi hijo, o sea, sí supe que yo estaba contenta, pero fue una sensación extraña, creo que sí fue como de desconexión. Y entonces sentí culpa porque a mí sí muchas amigas que ya habían sido mamás de mi entorno eran de no, yo cuando vi a mi hijo lloré y sentí mucha alegría, sí, claro, y cosas así. Y yo decía, ay, ¿será que yo no soy una buena mamá porque no estoy sintiendo esto? Ajá. Entonces la culpa, ¿no? Siempre nos acompaña a las mujeres en muchos temas, pero creo que en la maternidad también. Y no se habla de esto, ¿no? Ajá. No se habla de que no es tan color de rosa como se pinta la maternidad, ¿no? Sí. Ahorita que recuerdas esos 3 primeros años, ¿cuáles serían como las sensaciones o las emociones que sientes que más, con las que más conectaste, además de culpa? Creo que en ese momento no lo tenía claro, pero ahorita sí, ya puedo identificar que era mucha tristeza. Uh-huh. Era mucha tristeza, o sea, bueno, más bien, ya después de muchos años, como también este trabajo terapéutico, ya pude entender que algo que yo tuve fue depresión postparto, ¿no? Uh-huh. Porque estaba muy, o sea, estaba desconectada como emocionalmente, pero si lograba contactar con lo que sentía era mucha tristeza. Entonces, pues lo que hacía mejor era como evadirla, ¿no? Uh-huh. Porque sí recuerdo estando embarazada, para mí fue como, sí fue una revolución en el sentido de, bueno, ahora voy a ser mamá, ¿no? Y me toca cuidar a otra persona, y me toca educarla, y me toca enseñarle cosas, o sea, así, ¿no? Yo ya, aparte ansiosa, ¿no? Sí. Fue de, ¿qué voy a hacer con este ser humano? ¿Cómo lo voy a educar para que sea alguien de bien, ¿no? Y esté en la sociedad y así. Entonces, como me empecé a hacer todos estos cuestionamientos, fue cuando busqué terapia. Yo tenía yo creo como 3 meses de embarazo. Uh-huh. Porque según yo dije, bueno, pues ahorita me preparo para que cuando nazca yo tenga más herramientas y así. Pero no, o sea, cuando fui como a 3 sesiones, ¿no? Y pues justo, ¿no? Empezaron como a ver qué sientes, como... Y no, yo en ese momento dije, no, yo estoy sintiendo mucha tristeza, esto es demasiado. Uh-huh. Algo con lo que todavía no podías manejarlo, ¿no? Ajá, y aparte fue como, en este sentido, en ese momento sí recuerdo haber pensado como, no quiero hacerle esto a mi bebé, ajá, ¿no? Como de yo sentir toda esta angustia y esta tristeza por contactar con mis emociones y decir, y que él las esté viviendo también dentro de mí, ¿no? O sea, sí, como que fue así y dije, ay, pues ya, así, dije, ya veré cómo le hago después. Sí, bueno, pues muchas gracias por compartirnos tu historia, Ros, porque creo que se pueden identificar muchas mujeres contigo, ¿no? Y yo misma me identifico contigo, hemos platicado algunas veces sobre este tema. Sí. Y es bueno tener estos espacios para que podamos hablarlo sin problema, ¿no? Saber que la maternidad no es todo dulzura, no es todo color de rosa y se vale sentir todo lo que podamos sentir, ¿no? Sí, claro. Y eso nos quita un montón de culpa, porque como bien dices, pues todo el mundo nos anda contando por ahí que, ay, estás embarazada y ahora todo va a ser felicidad y va a llegar a ti la luz divina que te va a enseñar todo lo que ya debes de saber. Uh-huh. Sí, sí. Y pues no es así, ¿no? Me gustaría que habláramos un poquito sobre lo que es salud mental, porque a veces, a lo mejor se espera como, bueno, ¿cómo esto de salud mental materna, ¿no? En la mamá, ¿cómo? ¿Qué sería salud mental? Pues yo podría entender como salud mental, aprender a regular emociones, o sea, identificarlas, vivirlas sin culpa, ¿no? O sea, ni también con estas cargas de estoy sintiendo emociones negativas, ¿no? Creo que es como yo entiendo esta parte de la salud mental en general.
Y en la maternidad creo que es bien importante también el poder contactar con estas emociones que a veces no son de alegría ni de felicidad, ¿no? Sino a veces también porque te contacta a lo mejor a veces con tus propias vivencias como hija, ¿no? Y Sí. entonces ahí empieza como toda esta revolución Ajá. emocional. Y entonces yo entiendo como salud mental materna esta parte de poder vivir tus emociones sin culpa y entendiendo que es un proceso que es pues también natural, ¿no? De toda esta revolución emocional y que también es importante ser contenida por las redes de apoyo, ¿no? Ujú. No juzgada. Bueno, yo es como lo entendería. Sí, justamente tiene que ver con este equilibrio que te lleva hacia el bienestar, ¿no? El que en tu entorno puedas responder adecuadamente ante las situaciones de estrés, ¿no? Ante las situaciones adversas. Y eso se vuelve un poco más complejo por ejemplo, en el embarazo, ¿no? Porque de entrada, pues el cuerpo te cambia, ¿no? Estás cargando un bebé día y noche, Uh-huh. estás cargando además kilos de más, además del peso del bebé, ¿no? Estás cargando con kilos de más, tu cuerpo cambia, tus emociones se disparan, pero ¿cómo lograr este equilibrio, no? O sea, ¿cómo lograr que si tú planeas un embarazo, puedas estar en este equilibrio, en ese embarazo y después del parto, ¿no? Y bueno, ya después también platicaremos que la salud mental también es muy importante durante la crianza, ¿no? Porque la maternidad no termina cuando nace el bebé y ya el posparto y ya, ¿no? Uh-huh. O sea, No, ya no. ahí empieza. Ya es Ahí un empieza trabajo de toda apenas. la vida, dirían. Sí, así es. Entonces, ¿cómo lograr tú qué sientes que a lo mejor fue lo que te pudo ayudar? Porque decías, fui a terapia, ¿no? Pero no quise como enfrentarme a esas emociones, todavía no estaba lista, ¿no? Pero a lo mejor fuera de terapia puede haber otras formas, ¿no? Otros factores que nos puedan ayudar como a ir previniendo y poder ayudar a que esa salud se mantenga, ¿no? Pues creo que el entorno, ¿no? Las redes de apoyo creo que son bien importantes en estos procesos, ¿no? Como el entendimiento, la comprensión, la empatía y también como, porque creo que a veces, bueno, eso es lo que yo he mirado, te digo, igual tanto en consulta como en mi entorno. Uh-huh. Como que a veces hay dos extremos, ¿no? Como esto de, estás embarazada y no estás enferma y no te pasa nada y todo lo puedes hacer igual que antes. Y sí, o sea, sí hay cierta razón en eso, pero sí cambian cosas y a veces sí necesitas ayuda y sí, o sea, sí necesitas ayuda, ¿no? No es que de verdad, No es que te vuelvas como ajá, discapacitada, como, ¿no? O sea, no, pero hay veces que se necesita ayuda, ¿no? sí. Porque porque justo hay una revolución interna y externa, ¿no? Entonces Uh-huh. sí se necesita ayuda. Y está como el otro extremo donde no te muevas, no hagas nada, como si, y si te tratan como de que no puedes hacer nada, ¿no? Sí. Porque estás embarazada. Ajá. A mí me ha tocado como escuchar Esas dos desde polos, estos ¿no? dos Ajá. polos, ¿no? Entonces, pues a veces sí en un lugar parece que te invalidan totalmente, ¿no? Porque estás embarazada. Uh-huh. Y del otro lado es, bueno, no, creo que de los dos lados es como invalidación, ¿no? Porque al final es, por un lado, no puedes hacer nada porque estás embarazada y por el otro lado es, no te pasa nada, solo estás embarazada. Eso Ajá. es lo que yo he Sí, incluso mirado. esta expresión de que ya te vas a aliviar, ¿no? Como si Ajá, estuvieras enferma, ¿no? claro, claro, ajá. Entonces, sí creo que culturalmente hay pues muchas ideas y muchas creencias en torno al embarazo y a la crianza que no nos ayudan, ¿no? Pero creo que es importante platicarle a nuestro público justamente que la salud mental
no solo en la maternidad, sino en general, pues es influida por muchos factores, ¿no? O sea, uno, esto que dices de las redes de apoyo, ¿no? Vivir en comunidad, tener vínculos de apego seguro, ¿no? Donde tú puedas a lo mejor llegar y contar tus miedos, etcétera. Pero pensemos, por ejemplo, se me ocurre, pensemos ahorita en un embarazo, una mujer que está embarazada, que como en tu caso no tiene a la pareja cerca. Creo que a mí algo que me ayudó fue, bueno, porque justo, ¿no? Ahorita que hablabas, ¿no? Porque no solo son las redes de apoyo, son un montón de cosas, pero creo que algo que a mí me ayudó fue eso, ¿no? Las redes de apoyo, sentir que pues no necesariamente lo iba a vivir totalmente sola, y también hacer actividades que me gustaran, ¿no? Creo que también a veces cuando te embarazas, pues pareciera que ahora todo tu mundo tiene que saber cómo ser mamá, ¿no? Y entonces de repente a lo mejor te empiezas a olvidar de cosas que te gustan a ti. Entonces creo que esas son otras formas también de ir cuidando tu salud mental, y eso no solamente en la maternidad, ¿no? Sino también en general. Sí, que en todos los casos siempre funciona, ¿no? La terapia ocupacional, el hacer algo que realmente te dé placer, ¿no? Pensando en este ejemplo, ¿no? De una mujer que está en circunstancias de lejos de la pareja, está embarazada, ¿no? ¿Qué otras cosas se pueden despertar que tengan que ver con trastornos, ¿no? Con temas de salud mental durante el embarazo? Porque a veces pensamos también que es solo el presente, ¿no? O sea, que es, ok, yo ya me embaracé, todo está bien, todo está lindo, ¿no? Pero yo he visto casos de mujeres, ¿no? Que están en embarazo o después del embarazo y que llegan con muchas temáticas de es que me siento muy ansiosa, es que tengo depresión posparto, ¿no? O empiezan a tener diferentes trastornos y que no necesariamente tiene que ver con las circunstancias presentes, ¿no? Ajá. Y entonces ahí entra como también este tema del trauma complejo, ¿no? De cómo cuando tú ya a lo mejor has tenido depresiones anteriores o episodios de ansiedad, ¿no? De pronto el embarazo puede venir a remover todo eso, ¿no? No sé si te pasó, no sé si has visto casos también, por ejemplo, así, pero yo te puedo contar, por ejemplo, de mi experiencia. Yo había vivido, cuando tuve mi segundo embarazo, había vivido ya una depresión. Y yo estaba buscando ese embarazo desde hacía tiempo. No me embarazaba y ya después dije, bueno, voy a trabajar y pues ya, ¿no? O sea, a ver cuándo. Y de repente tenía 3 meses en el trabajo y me embarazo. Ok. Entonces fue así de, pues ya, ¿no? O sea, yo sí quería, entonces ya, ¿no? Pero eso representó que tuve que dejar el trabajo porque por las circunstancias de distancia y todo eso, pues no, era inviable que yo embarazada pudiera hacer eso, ¿no? Ok. Tuve que dejar el trabajo y después, al poquito tiempo, empiezo a tener amenaza de parto prematuro, bueno, amenaza de aborto. Y me la pasé 8 meses en cama. Ok. ¿No? O sea, sí. Entonces, 8 meses en cama después de ser una persona que siempre he sido así, un poco hiperactiva, fue para mí traumatizante. O sea, estar en cama todo el tiempo sin poder hacer nada. Tuve que sacar a mi hija, la mayor del kinder, porque pues ya no la podía llevar a la escuela. Ok. ¿No? Entonces, mi pareja en ese momento pues tenía que trabajar, tampoco podía llevar a la escuela porque no coincidían los horarios, y entonces mi familia tampoco sí estaba cerca, pero pues no tuve como digamos como esa, o no había las posibilidades como para que ellos se ocuparan de esas cosas que yo me ocupaba, ¿no? En casa, porque yo de plano no podía hacer nada. Sí. Nada, ¿no? Entonces, 8 meses de estar en cama fueron para mí terribles, ¿no? A pesar de que traté como de sobrellevarlo, yo me ponía a hacer actividades con mi hija, pero todo el tiempo en la cama, ¿no? Era de verdad terrible. Entonces, cuando
por fin ya nace, tuvo que nacer por cesárea, además porque yo empecé a tener ya principios de preeclampsia. Okay. Entonces tiene que nacer por cesárea, nace, y yo recuerdo que cuando yo la vi, o sea, cuando nació y me la mostraron, yo solo la vi y cerré los ojos y me dormí. Y recuerdo que cuando desperté yo no quería verla, ¿no? Esto lo he platicado con mi hija y lo sabe, y a lo mejor me va a volver a ver y habrá mamás que digan, ¿cómo puedes decir eso, no? Pero es que fue real, o sea, así lo viví. Y recuerdo que mi mamá estaba acompañándome en el hospital donde nació mi bebé. Estaba también el papá de mis hijas. Y pues sí se sacaron de onda, ¿no? Como, ¿qué pasa? O sea, ¿por qué no la atiendes, no? Dale pecho y así. Sí, sí. Y yo no quería hacer nada, o sea, yo literal, yo solo quería dormir, ¿no? Estaba muy agotada, estaba muy cansada, porque estuve así, ¿no? 8 meses totalmente dedicándome al cuidado de ese embarazo, ¿no? Sí, claro. Después de unos 15 días, ya nos fuimos a casa, etcétera. Durante el tiempo que estuvimos en el hospital, mi mamá atendió a la bebé, ¿no? Y su papá, y ellos ahí la vieron. Ya después me la acercaron y ya llegamos a casa y pues ya como que yo tuve que hacerme cargo, ¿no? Pero me costaba mucho trabajo. A veces como mamás podemos decir, pero ¿por qué me pasa esto? Y además generamos la culpa, ¿no? Lo que decías ahorita. La culpa de cómo es posible que yo sea tan mala madre, ¿no? Sí. Entonces recuerdo, ya llegando a casa, estuvimos ahí unos días, con mi mamá, que fue la que como me ayudó ahí a pasar esa etapa de la recuperación de la cesárea, etcétera, el puerperio. Y a los 15 días mi hija le da una gripa así tremenda. Y en esa gripa, la llevo al pediatra y me dice que pues está muy mal, ¿no? Y le manda medicamentos y todo, y no, o sea, no salía adelante, ¿no? Y un día empiezo a ver que se estaba como asfixiando con sus flemas. Y en ese momento recuerdo que mi cabeza fue así de no, o sea, ya, tienes que salir de esta depresión, ¿no? Porque si no se te va a morir. Y en ese momento fue cuando empecé a salir de la depresión, pero realmente yo no tuve como un diagnóstico, ¿no? Que me dijeran, oye, estás teniendo depresión postparto, necesitas ver, atenderte, ¿no? Ni nada de eso, o sea, simplemente lo viví así. Sí. Hoy sé que era una depresión postparto. Y por eso me doy el permiso de platicarlo aquí, porque creo que es importante que las mujeres sepan que estas cosas pasan, ¿no? Y las familias, o sea, que sepan que esto pasa. Porque muchas veces lo único que hacemos es juzgar, ¿no? Yo recuerdo que en ese tiempo mi mamá no me juzgaba, mi mamá al contrario estaba preocupada porque me veía y decía, ¿qué onda, no? O sea, ella ya me había visto criar a mi primera hija. Y siempre me decían, pues es que eres buena mamá, ¿no? O sea, la cuidas bien y todo. Y con la segunda fue así como totalmente opuesto. Entonces, ella estaba sacada de onda y me decía, ¿cómo, no? Y recuerdo que me daba de comer en la boca y yo no quería comer. O sea, era así una cosa que yo no quería comer. Yo ya me quería morir, yo ya no quería nada, ¿no? Fue una depresión así fatal. Entonces, a raíz de esto, después de un tiempo y todo, empiezo a ir a terapia de nuevo y empiezo a darme cuenta que pues la depresión había regresado, ¿no? Y que tenía que ver con todos mis temas que de alguna forma no había trabajado en terapia, ¿no? Y que se remueven con todo esto de pues empezar a hacer un vínculo con un bebé, pero además de hacer el vínculo es cómo lidiar con todas esas expectativas que están afuera. También. ¿No? Que yo en ese momento a lo mejor no era como muy consciente de, bueno, es que yo en realidad había como dejado de lado la idea de la maternidad y me había puesto toda mi atención en la parte del trabajo, ¿no? De mi profesión, etcétera. Y tuve que abandonarlo y las circunstancias me obligaron a tomar un rumbo totalmente diferente, ¿no? O sea, era acuéstate y no hagas nada más, ¿no? Entonces, todos estos factores influyen. Sí. Y de pronto creo que es muy complejo poder explicar como cuáles exactamente son, ¿no? Pero yo diría, influye el entorno, ¿no? Influye el nivel de estrés que estás teniendo en las situaciones que estás viviendo. Porque
no es ni siquiera las circunstancias, sino cómo tú lo vives, ¿no? Cómo tú vives esas circunstancias. Por ejemplo, yo ahorita te escucho que decías esto de, bueno, se murió una semana antes, sí, ¿no? La pareja, y me quedo pensando, ¿cómo lidias con un dolor así, ¿no? Y luego el embarazo. Yo, o sea, hoy reconozco, antes pues obviamente no, pero yo reconozco que me desconecté emocionalmente, ¿no? Esa es como mi forma de afrontar momentos de mucho estrés, de mucho dolor, o sea, o me voy al extremo de ser muy sensible o me desconecto, ¿no? Pero generalmente me desconecto porque eso me permite mantenerme funcional, porque si no, yo no creo que lo hubiera resistido, ¿no? Porque justo esto que platicas, ¿no? Y que también es muy fuerte, ¿no? A mí me pasaba también, o sea, cuando nació, yo sabía que quería mucho a ese bebé, pero no sabía cómo hacer para sentirlo. O sea, porque una cosa es que sí lo sabía y lo tenía como acá bien presente en la cabeza, pero el poder sentirlo creo que justo me bloqueó pues el hecho de que si yo empezaba a conectar con él desde este lugar amoroso, tierno y todo esto, sí, indudablemente iba a tener que conectar con la tristeza y con todo esto que había sucedido, ¿no? Y que había estado evitando durante todo el embarazo, ¿no? Algunas veces en el embarazo pues sí, como todo, ¿no? No todo el tiempo podía estar desconectada emocionalmente, y sí recuerdo que, no sé, con una canción, con un capítulo de una serie o algo así, aunque no tuvieran nada que ver, pero que justo, pues yo creo que tocaba esta fibra de la tristeza, pues yo lloraba, ¿no? Lloraba y lloraba, pero luego ya decía, no, es que, ajá, y ahí empiezan como estas cosas, ¿no? También como de, no, me tengo que calmar porque el bebé va a sentir esto y no, o sea, yo todo el tiempo era, y no es justo que él sienta eso, y no es justo que él sienta eso, ¿no? Porque en mi cabeza siempre ha estado esta idea de, no, él no debe de padecer de cosas que no le corresponden, ¿no? En este caso como lo que mis sentimientos, ¿no? O mis traumas, ¿no? Siempre... Él no tiene la culpa de que yo esté triste, ¿no? Ajá, ¿no? Sí. Entonces, pues ahí también me reprimía un montón, ¿no? Entonces, creo que los primeros 3 años, 4 años, era como reprimir el no estar mal, el por todos los medios hacerme la fuerte, el siempre mostrarme dispuesta, pero era verdad que no lo estaba, ¿no? O sea, me costaba mucho trabajo conectar con él emocionalmente, y eso también me generaba mucha culpa, porque era cómo es posible que yo no pueda darle todo este amor, ¿no? Porque se supone que eso hace una mamá. Y también creo que el entorno también tenía o tiene muchas expectativas de cómo debe de ser una mamá, ¿no? Sí. Por ejemplo, en mi entorno más cercano, a veces yo lo percibía como, o sea, ya no tienes vida propia, o sea, individual, porque ahora eres mamá, ¿no? Entonces, pues ya todo es enfocado en tu hijo, y entonces no puedes salir, no puedes divertirte, no puedes esto, no puedes lo otro, ¿no? Sí. Entonces creo que cuando mi hijo empieza a hablar, es como él como que me desbloquea a fuerzas, ¿no? Como porque como él empieza a notar, porque yo me empecé como justo a sentir más triste, pero yo justo, ¿no? Yo seguía sin saber que era depresión. Pues a veces lloraba, ¿no? Y ahí estaba en mi cuarto llorando, y él a veces entraba y yo así como de, ya estoy bien, ¿no? Pero pues obviamente se daba cuenta. Y algo que él hacía mucho era llevarme dulces, llevarme sus muñecos, como los favoritos, como así de, quédate acostada, mamá, y me lo daba, ¿no? Y no, pues eso me ponía todavía más mal, ¿no? Como de, no, pobre de mi hijo, ¿no? Ahora me tiene que cuidar, ¿no? O sea, eran como y la culpa siempre presente. Sí, ahí, ¿no? muy presente. Pero hubo una ocasión...
donde él sí fue como muy literal en, yo no quiero una mamá así, ¿no? O sea, triste, o sea, sí como su preocupación genuina. No recuerdo cómo lo nombró, porque pues apenas si lo pudo nombrar desde el vocabulario que tenía, pero eso para mí sí fue así de, no, o sea, sí tengo que hacer algo. Creo que esto que estoy sintiendo y así como todo se está poniendo, ya no es tan normal. Y ahí fue cuando ya busqué terapia y en ese momento sí fue pensar, pues ya estoy aquí y que duela lo que tenga que doler, ¿no? O sea, sí. Y pues ya ahí en terapia, no me lo dijeron literal, o sea, no me lo nombraron, pero sí fue, pues, o sea, porque recuerdo haberle platicado a la terapeuta esto de, sí, se murió mi pareja y luego ya quedé embarazada, pero así, ¿no? Como si le estuviera platicando una receta de cocina. Y entonces sí me preguntó y me dijo, ¿sí te estás dando cuenta del tono en que me estás hablando? Y yo, pues normal, ¿no? Ajá. Y me dijo, no, o sea, no, o sea... Disociada, ¿no? Ajá. O sea, sí en esta falta de conexión con esa o sea, emoción. me dijo, me estás hablando como si fuera una cosa que no fuera un suceso fuerte. Extraordinario, ¿no? ¿No? Y yo así de... Y entonces pues ya ahí como que fui viendo, pero en mi caso yo no solamente es como la depresión posparto, pues yo tengo depresión persistente, ¿no? Que es, a lo mejor hay momentos donde puedo llegar a picos de depresión mayor, como le llaman, ¿no? Donde no te quieres levantar y como lo más común que vemos cuando nos damos cuenta que alguien está deprimido, o sea, que es muy visible. Es como que te inhabilita más, ¿no? Ajá. Pero mi depresión o la depresión que vivo es persistente, es menos intensa en cuanto a síntomas, digamos, o sea, me permite ser funcional, pero está presente todo el tiempo, ¿no? Y entonces justo ya en los tratamientos pues viene como esta parte de, es que no es una cosa que estés viviendo ahorita porque recién eres mamá o porque estás viviendo la maternidad, sino es una cosa que, bueno, en su momento cuando me atendí con la psiquiatra, o sea, sí me dijo, por todo lo que me dices y por todo esto, pues es que muy probablemente tú tienes depresión desde la adolescencia. Pues ya se convirtió en esto, en una distimia, en una depresión persistente. Sí. Porque tampoco nunca fue, pues nunca como fue atendida, en su ¿no? momento. Ajá, porque obviamente no tenemos esta información, a veces es como solamente es muy floja, solamente es muy berrinchuda, o está triste o caprichosa, ¿no? Cosas o así. se queja mucho, ¿no? Ajá. Ahí es muy pesimista. O ella es muy introvertida, ¿no? Ajá, sí. Y pues sí, uno también lo cree, ¿no? O sea, claro. Pues sí, en ningún momento yo en la adolescencia me cuestioné si algo más me estaba pasando, pero pues ya a lo largo de los años, pues sí viene como esta parte de que mi plan de vida se destruyó. Sí. ¿No? Porque se suponía que pues yo con esa persona ya tenía mi proyecto de vida, ¿no? O sea, claro. Ya teníamos como meta, supuestamente. O sea, pues sí, ¿no? Y la muerte entiendo que fue muy repentina, ¿no? Sí, porque fue por un accidente, o sea, ni siquiera fue que dijéramos estaba enfermo, le pasaba algo, ¿no? O sea, él dura 20 días en el hospital, fallece, y te digo, ¿no? Ya a la semana yo me entero que estoy embarazada. Y entonces sí fue como, pues sí fue un shock, ¿no? O sea, porque pues fue reestructurar toda mi vida, ¿no? Entonces yo sí reconozco que lo que me mantuvo a flote fue mi embarazo. Y eso sí también se lo he dicho muchas veces a mi hijo, ¿no? Y él, o sea, y hasta a veces me dice, ay, sí, yo ya sé que por mí estás aquí. O sea, él me dice, ya sé, tú a todo el mundo le dices que por mí tú has mejorado o has hecho cosas, ¿no? Y sí, realmente yo sí lo viví así, con esta depresión que yo tenía ya acumulada, la pérdida y todo esto, yo sí observo que si no hubiese estado embarazada, sí hubiera atentado contra mí. Cuando yo me entero que mi hijo, o sea, que estoy embarazada, fue pues
no puedo desuscribirme de la vida porque voy a tener un hijo. Esto. Ajá. Y una vez que ya, ¿no? Todo el proceso de mi hijo, sí, pues la depresión ha estado presente de manera intermitente. Uh-huh. Pero ya ahora hay un como mejor manejo. Entonces, como algo que decías anteriormente, ¿no? O sea, no solamente es lo que ocurre en el presente, sino ya todas estas cosas que vienen de atrás y más lo que va sucediendo en el camino. Yo lo diría como un poco lo que sucedió ahora en la pandemia, ¿no? Uh-huh. Que mucha gente comenzó a tener como crisis de ansiedad y depresión y etcétera. Y mucha gente se pregunta, ¿pero por qué, no? ¿Cómo? Pues en realidad no es que nunca hubiera estado ahí y que apareció por la pandemia únicamente, ¿no? Sino que muchas cosas se hicieron evidentes por el nivel de estrés que estábamos uh-huh. viviendo. Sí. Y en el embarazo ocurre similar, ¿no? Uh-huh. O sea, puede ser que tu vida más o menos sobrelleves tus trastornos mentales uh-huh. y de pronto viene un embarazo y te aumenta el estrés del embarazo, porque es no natural que el simple hecho del proceso de embarazo genere cierto nivel de estrés. Y que aunado a esto, la parte social, relacional con la pareja, con la familia, con el trabajo, con los otros hijos si ya tienes hijos, etcétera. Sí. O como en mi caso, que fue por una complicación del embarazo, ¿no? Pues entonces el estrés se aumenta tanto que los trastornos mentales, pues ahí se desbordan, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Y a mí me parece muy importante esto que mencionas de cómo tu hijo, dijiste, mi hijo me sacó a flote. Uh-huh. Y yo sentí lo mismo con mi hija, ¿no? Uh-huh. Cuando la veo que estaba así al borde de la muerte, uh-huh. asfixiándose, que recuerdo que me asusté mucho y que en ese momento algo se conectó de nuevo en mi cerebro y dijo, uh-huh. no, ya, tienes uh-huh. que salir de esto como sea, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Y a lo mejor suena como un poco como romántico también, ¿no? O como esta onda es el instinto materno. Ajá. Que probablemente sí, porque tú ya hiciste un vínculo con esa persona, ese bebé que nació, ¿no? Sí. Pero no siempre ocurre. Y uh-huh. también es importante hablar cómo es que se genera ese vínculo. Porque sí. es importante y de pronto a lo mejor creemos que el simple hecho de que tú estés embarazada va a generar ese vínculo, solito se va a formar y que ya cuando nazca tu bebé, maravillosamente tú vas a poder mirarle a los ojos y amamantarlo. Fácilmente. ¿No? Durante un año, como dicen algunos expertos, o 3 o 2 años, y que no va a pasar nada más, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Y que va a ser un idilio ahí el amamantar a tu bebé. Y que se va a formar el vínculo porque se va a formar. El vínculo ya está. Sí. Ajá. Lo cual pues no es verdad. Justamente es importante hablar de salud mental en las mamás. Claro, va de por medio el cómo transitas esa etapa de la maternidad, ese proceso de maternidad, pero va de por medio también el cómo ejerces ese papel en la crianza. Y tiene que ver con cómo el nivel de salud mental que tengas va a influir en la forma de tu crianza, ¿no? Tu estilo de crianza. Desde la forma en cómo estableces el vínculo con tu bebé, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Bueno, ya nos platicaste un poquito que te era difícil como conectar emocionalmente con tu bebé, ¿no? Lo mismo me pasó a mí con la depresión posparto. Y no solamente en depresión posparto, ¿no? Puede pasar en un montón de trastornos. Que haya esta dificultad de conectar, ¿no? De conectar emocionalmente con el bebé, pues porque para empezar las necesidades internas no están cubiertas, ¿no? Uh-huh. ¿Qué pasa desde la parte biológica, mental, psíquica en las mujeres en el embarazo que se genera esta revolución emocional, ¿no? Sí, porque justo, o sea, no solamente es físicamente, sino también emocionalmente, y algunas autoras lo manejan hasta espiritualmente, ¿no? Uh-huh. O sea, porque también te conecta con otras cosas. Y desde lo físico, digamos, lo corporal, todo lo que sucede dentro, pues el cerebro cambia.
¿no? O sea, tu cerebro se va modificando, va teniendo ciertos cambios, porque no solamente es que tiene que proveerte a ti de lo que necesitas como tú como persona, sino también al nuevo ser, sí, ¿no? Entonces hay una modificación. Hay partes del cerebro que ahorita no recuerdo los nombres específicamente del cerebro, pero en este cambio en el cerebro pues se van adaptando para que justamente puedas tener esta función de ser como más receptiva, más... pues sí, que puedas tener como... Más empática incluso, más empática, ¿no? Por eso nos pasa esto de que ves una película y lloras, cuando antes no te pasaba, ¿no? Sí, sí, ¿no? Y luego aparte, pues está como todo esto de que todas tus hormonas se reproducen un poquito con más cantidad, ¿no? No digamos al doble, pero sí aumenta el... Algunas hormonas, ¿no? Hay una variación ahí en las hormonas, que eso va propiciando, pues justamente que también eso, pues te genere ciertas sensaciones a lo mejor más profundas, ¿no? O sea, porque pues estás como con todo este cambio, y también te acerca como a tus propias vivencias como hija, ¿no? O sea, como también se vivió la maternidad desde tu mamá y tu ser hija. Y tus abuelas, ¿no? Entonces, ahí también se van... pues a lo mejor situaciones que en otro momento de tu vida a lo mejor no se iban a mostrar. Se van entrelazando. Se van entrelazando en el embarazo, ¿no? O sea, en el embarazo sí o sí tienes que tocar ese tema porque justo, ¿no? Pues es lo que se está viviendo. Y también hay esto como de los olvidos, de las distracciones y toda esta cuestión. Precisamente porque tu cuerpo y tu cerebro está enfocado en mantenerte lo más saludable a ti. Y mantener vivo a ese ser. ¿no? Y para que también tú puedas proveerle a ese ser y mantener vivo ese ser. Pero igual como lo que hablabas hace rato, ¿no? Cuando hay un trastorno, ¿no? Ahorita a lo mejor hemos hablado más puntualmente de la depresión, pero cualquier otro trastorno ya sea de personalidad, del estado del ánimo, pues va a generar que no siempre tengas las condiciones emocionales pues para formar un vínculo, ¿no? Porque hace rato también nombrabas esto del trauma complejo, ¿no? Que también lo conocemos, o si no me corriges, como trauma relacional, ¿no? Donde justo tiene mucho que ver con la cuestión del vínculo. Entonces, si yo si yo tengo una cuestión de trauma relacional, pues me voy a sentir muy en peligro al estar... Claro. Y con muchos miedos, ¿no? Sí. O con muchas culpas. Porque justamente ahí revivimos el vínculo que hemos hecho con mamá, ¿no? O que mamá hizo con nosotros, mejor dicho, ¿no? Cómo hizo mi mamá su vínculo conmigo. Y entonces yo revivo esa situación en mi propio embarazo y en la crianza con mis hijos, ¿no? Y cómo lo tengo que hacer. Si fue una crianza en la que yo no me sentí segura, si yo no tuve un vínculo de apego seguro, pues cómo ahora yo puedo generar eso, ¿no? Entonces creo que es importante hablar de que el vínculo no viene por sí solo, y que por eso hablamos de salud mental, porque la salud mental implica un bienestar, como decíamos al inicio, y el bienestar tiene que ver con nuestros vínculos y nuestras relaciones, ¿no? Entonces, al traer un hijo a la vida, pues vas a tener que crear un vínculo y vas a tener que hacer una relación, ¿no? Entonces, el no hacerlo también es generar un tema, porque incluso si no haces vínculo, puede haber culpas, puede haber situaciones ahí que estén ahí perturbándonos, ¿no? Entonces, hablar de salud mental en la maternidad, por eso es muy importante, porque no solo involucra el proceso de maternidad de la mamá, sino también el proceso del vínculo con el hijo, ¿no? Y cómo ese hijo entonces también va a desarrollarse socialmente,
¿no? Entonces es un montón de cosas que yo miro como desde la parte psicológica, terapéutica, como una forma de prevención, ¿no? Sí. Hablar mucho sobre la salud materna, procurar mucho a las mamás, ¿no? Y diría yo aquí, la parte que le corresponde al papá o a la pareja, ¿no? De la embarazada en este caso, pues es eso, ¿no? Proveerle a esa mamá de un espacio seguro, de un vínculo seguro con él, de seguridad para que pueda sentirse mucho más relajada, para que pueda vivir ese proceso de embarazo y posparto, pues lo mejor posible, y que eso más o menos, o en muchos casos, pues sí es como ese factor protector que puede ayudar a que el embarazo se viva de una mejor manera, ¿no? Ajá, y como lo decías hace rato, ¿no? O sea, no solamente es el embarazo y el posparto, sino ya después se convierte en toda esta onda de crianza. De la crianza. ¿No? Y de que, pues también si tu entorno no favorece, ¿no? En este caso, a lo mejor si la pareja no se involucra, si la pareja no está también, ¿no? O sea, a veces tampoco está, pues eso también va generando cosas que van a ir conectando también con estas cuestiones de los vínculos, ¿no? Y que entonces ahí pues estamos como muy vulnerables. Y estás vulnerable sí también porque estás tocando con tus propias vivencias, dolencias, pero si le agregamos otra pues se vuelve complejo. Y pues también pasa esto, ¿no? Que cuando eres mamá y nace tu bebé, hay como una sensación de pérdida porque estás... Sí, muy enfocada en satisfacer las necesidades de este bebé, que de repente parece difuso tus necesidades, ¿no? Y entonces ahí empieza también toda esta cuestión de confusión, porque es, o sea, sí tengo que atender, sí tengo que cuidar de ti, sí sé que soy tu vínculo primario más importante en este momento porque dependes de mí, pero a veces el ser este vínculo primario donde dependes al 100%, al 100% ¿no? de mí, se vuelve algo muy confuso para mí, porque entonces ¿dónde está mi bienestar? ¿Dónde están las cosas que a mí me gustaban hacer? Sí, yo diría que confuso y cansado, o sea, se puede volver pesado cuando no tenemos una red de apoyo, ¿no? O sea, por eso la crianza tendría que ser una crianza compartida, ¿no? Donde yo pueda apoyarme de mi pareja, de mis hermanas, de mis hermanos, de mis papás, ¿no? Sí. Los abuelos ahí que de repente cuiden al bebé para que la pareja pueda a lo mejor salir y tomarse un café, ¿no? Muchas cosas que de pronto a lo mejor en la vida moderna se han ido perdiendo. Sí, porque muchas veces ya no tenemos a la mano. Sí. Y eso, de nuevo, llena de estrés la vida, ¿no? Sí. Y entonces complica mucho más esa salud y nos alejamos cada vez más del bienestar. Claro, y porque desafortunadamente también la maternidad se vive en soledad. A veces, como desde estas cuestiones culturales, es como de, pues ya eres mamá y tú debes de saber cómo cuidar a tu hijo y todo, nadie más te puede ayudar, ¿no? Entonces... O opinan para juzgarte, ¿no? Ajá, también. No hagas esto, no hagas aquello, pero nadie te dice cómo sí, ¿no? Ajá. O yo te ayudo, o qué te hace falta, ¿no? Esta onda, por ejemplo, que a mí me llama mucho la atención de los baby shower, ¿no? Donde todo el mundo lleva regalos para el bebé, pero nadie piensa en llevarle algo a la mamá. Cuando la mamá tiene un montón de necesidades también que satisfacer en el puerperio, ¿no? Sí, yo de hecho desde que fui mamá, ahora cuando voy a un baby shower, regularmente llevo algo como más simbólico para el bebé. Pero generalmente sí me preocupo por como de, a lo mejor le va a hacer falta esto, a lo mejor va a necesitar aquello, porque justo, ¿no? Vas mirando también esas necesidades. Y creo que algo que también es importante como nombrar es que, bueno, nosotras ahorita hemos hablado que hemos tenido a lo mejor episodios depresivos y esto también se presenta en el embarazo y a lo mejor es un poquito más recurrente o estadísticamente más común que hayas tenido como estos episodios depresivos antes.
y que es muy posible que vivas una depresión posparto. Pero también es cierto que tú puedes estar saludable emocionalmente y que presentes una depresión precisamente por todos estos cambios que se presentan, ¿no? Porque también se vive un duelo de ahora mi vida ya no va a volver a ser la misma. Y eso es una realidad, o sea, también por más que te quieran vender esta idea de que no, sí, tú puedes seguir haciendo todo porque todo lo podemos hacer, no es cierto, o sea, también tu vida se modifica y no se modifica nada más por una semana, un mes, ¿no? Se modifica por varios años. Y entonces hay decisiones que hay que tomar y en estas decisiones que tomas a veces abandonas ciertas cosas que para ti eran importantes, pero que por las circunstancias... O sea, y el hecho de que se diga que no es lo que tú querías hacer, digamos, pero lo decides, no quiere decir que se esté culpando a los hijos por tomar estas decisiones, pero que uno sí los vive como un duelo. Sí, y a veces se romantiza mucho esto pensando de, pues bueno, al final decidiste y amas a tu hijo, y sí, pero al final viviste un duelo. Sí. O sea, este pensamiento de o es bueno o es malo nos hace mucho daño porque no nos permite ver que hay cosas, decisiones que a lo mejor pudimos tomar en su momento pensando que era lo mejor. Sin embargo, no fue fácil. Exacto. Sin embargo, hubo dolor, ¿no? Ajá. Entonces, todo eso hace muy complejo, pues a veces todos los procesos, ¿no? La maternidad, el cambiar de trabajo, vivir un duelo, cualquier situación. Claro, ¿no? O sea, sí, y es por un lado, ¿no? A lo mejor abandonar ciertas actividades, ciertas cosas que te gustaban hacer, pero también entra esta otra parte donde tu cuerpo no va a volver a ser el mismo, ¿no? O sea, por más que quieras, no va a volver a ser el mismo y eso también es un duelo. O sea, también en el embarazo y, o sea, bueno, en la maternidad, pues se viven varios duelos, ¿no? Y eso también puede generar una depresión, ¿no? No necesariamente que lo hayas tenido antes, aunque sí aumentan las posibilidades, pero pues se viven varias pérdidas, ¿no? Cada caso es muy específico, ¿no? Y pues, por ejemplo, ¿no? Algo en la salud materna es que 2 de los trastornos que más se presentan con regularidad es la depresión y la ansiedad, ¿no? Son como los que están más presentes. Ya otros pues tienen como menor incidencia, que los hay que existen, pero que generalmente se vive la depresión y la ansiedad ya sea durante el embarazo o después del parto, ¿no? Y entonces pues también se viven un montón de cosas. Sí. Ya para ir cerrando, a mí me gustaría, a ver qué opinas tú, no sé, dejarle al público que nos ve también un poco de ideas de a dónde acudir, qué hacer si está teniendo como alguna situación de salud mental durante el embarazo o en la crianza, ¿no? Porque creo que al final, pues lo importante también de esos espacios es recomendarles algunas formas de prevención y de atención, ¿no? Entonces, volviendo un poco como a tu experiencia, como en tu experiencia personal y profesional, ¿qué recomendarías al público en estos casos, no? Pues creo que si ya es como muy constante tal vez esta sensación de culpa o de sentir que no lo estás haciendo bien o... o sea, como sentir que por más que te esfuerzas a lo mejor no lo haces bien, pues sí vale la pena buscar apoyo, ¿no? O sea, a veces es entendible que no siempre podemos acceder a este servicio de psicoterapia desde lo privado, ¿no? Pero pues puedes acercarte como a instituciones, tal vez buscar asociaciones civiles que estén enfocadas en la maternidad. Yo creo que también el buscar grupos, ¿no? de apoyo de mamás, ¿no? A eso a veces también ayuda bastante. Y sobre todo intentar buscar espacios donde te sientas contenida, te sientas escuchada y te sientas comprendida más que juzgada.
Porque si te acercas a espacios, porque incluso en los espacios profesionales puedes toparte con personas que pues éticamente no quitan sus prejuicios de su trabajo y pueden a veces pues llegarte hacerte sentir más mal, ¿no? Ay, pues sí, señora, usted no está haciendo las cosas como debe de ser, ¿no? Lamentablemente. Pero sí creo que eso será muy importante, ¿no? Que al espacio que acudas no te sientas juzgada, sino más bien te sientas comprendida y que justo te ayuden a nombrar todas estas emociones que tienes, que no son malas, no son buenas, o sea, las emociones no tienen esta connotación, simplemente se sienten y se están sintiendo por alguna razón. Bueno, yo recuerdo, Ros, ahorita que comentabas esto de buscar grupos, recuerdo que en mi primer embarazo yo estaba en la universidad y en ese momento habíamos muchas embarazadas. Entonces recuerdo, bueno, no muchas, algunas, ¿no? Pero recuerdo que a alguien por ahí, seguramente a la directora de carrera o no sé, se le ocurrió hacer un grupo de psicoprofiláctico. Uh-huh. Y fue bien bonito porque a mí sí me ayudó mucho como a identificar los cambios que venían, como mis emociones, ¿no? Recuerdo que en una ocasión, en ese embarazo que fue, aunque fue un embarazo que yo digo que fue lindo, tuve una crisis de ansiedad en la universidad. Ya después, cuando tuve la oportunidad de vivir ese taller, recuerdo que ahí fue donde pude empezar a identificar que tenía muchos miedos, ¿no? Que me hacían pensar en cómo le iba a hacer, ¿no? Todo eso que te pones a pensar y a imaginar del futuro y que a veces lo ves muy catastrófico. Sí. Y me ayudó mucho como a ponerle un lugar, como a darle una forma, como a entender, ¿no? Qué era lo que me estaba sucediendo. Uh-huh. Y esos espacios creo que yo recomendaría, ¿no? Y bueno, obviamente, como tú también lo dijiste, si tú notas tu mamá estás embarazada o estás en la crianza con tus hijos y te estás dando cuenta de que hay emociones que te desbordan, de que hay cosas que no sabes cómo manejar o que hay una emoción, un sentimiento muy recurrente que te está atormentando, te está perturbando, pues sí, ve a terapia, ¿no? O sea, busca un espacio seguro donde puedas hablar de esto y seguramente va a tener una solución. Yo ahora también diría que, al igual que tú, he tenido depresiones en mi vida, ¿no? Y ahora he sabido, creo que logro identificarlo mucho más fácil, uh-huh. Logro también manejarlo mucho mejor que antes, ¿no? Sí. Entonces, esto también es importante decirlo porque a veces las personas piensan que tener un trastorno mental implica que vas a vivir toda tu vida en drama, uh-huh. ¿no? O en crisis. Exacto. Y no es así. O sea, tener un trastorno mental no significa, o un trastorno de personalidad, no significa que vas a vivir mal de por vida, ¿no? Uh-huh. O sea, vas a vivir mal si no te atiendes. Y va a ir empeorando la situación si tú no te atiendes. Pero realmente cuando tú tienes un proceso, un tratamiento adecuado, la vida mejora y aprendes a vivir con tu condición. No sé si quieres agregar algo más. Creo que solo diría eso, ¿no? La importancia como de hacernos caso, de escucharnos y que sí somos mamás y que sí nuestros hijos dependen en los primeros años totalmente de nosotros porque pues así la naturaleza lo decidió para que pudiéramos evolucionar, pero eso no implica que te tienes que olvidar de ti y que algo que es muy importante es que si tú como mamá no tienes este equilibrio de bienestar, por más que quieras dárselo a tus hijos, va a ser muy complicado, ¿no? Uh-huh. Y entonces en la crianza respetuosa siempre se busca también esto, ¿no? De primero ocúpate de ti, claro. de estar lo más saludablemente posible, lo más equilibrada en cuestiones de bienestar, para que entonces puedas ejercer una crianza mucho más amorosa, respetuosa y cercana con tus hijos. Así es. Entonces de ahí la importancia de la salud mental, ¿no? Y bueno, las mamás pues hacemos una función bien importante en la sociedad, que es cuidar de uh-huh. otras personas y preparar a esas personitas que más grande también serán mamás y papás, tal vez, ¿no? Uh-huh, entonces, uh-huh.
Es una función muy importante que a veces se desvaloriza mucho. Y tal vez este episodio lo vean después del 10 de mayo las mamás, pero pues les mandamos abrazos, besos y muchas bendiciones porque de verdad ser mamá es una labor bien importante y pues les deseamos toda la salud del mundo. Muchas gracias por escucharnos. Si tienen dudas, preguntas o alguna sugerencia de un tema, pues escríbanoslo y les leemos con gusto. Adiós.